Buenos días a todos. Les habla Alberto Cózar de Andes Financial. Hoy vamos a ver un poco la situación en la que está quedando el par dólar-peso chileno en cierre semanal. Como veíamos el otro día, en el gráfico de medio plazo, el dólar había estado chocando reiteradamente en la zona de los 4,75, que es la zona que más o menos había frenado el precio. En esta ocasión, en el mes de abril, en mayo, en junio y ahora durante el mes de agosto. Como se acordarán, habíamos dibujado una cuña bajista, que es la que les estamos remarcando ahí, que había empezado a formarse a finales del mes de junio, ahí por la parte de abajo, que había roto en la zona de los 4,5985, que es donde está el precio más o menos al día de hoy, y desde ahí se había cumplido el objetivo de la cuña bajista, que era de 9 pesos, desde la zona de los 4,74, que fue el primer máximo decreciente, hasta la zona de los 4,65, que fue el primer mínimo decreciente, es decir, una zona de 9 pesos. Esa zona de 9 pesos, el primer objetivo estaba en la zona de los 4,67, que se cumplió, y como dijimos, debido a la caída del mercado y a la fortaleza con la que venía el movimiento, era probable que concluyera en la zona de los 4,75, que es la zona que tocamos y desde la cual el par se fue hacia abajo. Una vez hicimos ese máximo, hablamos que había la posibilidad de que se estuviera formando un primer impulso alcista. Para eso habíamos trazado los puntos de Fibonacci desde mínimos hasta el máximo y veíamos que había una zona de corrección del 38.2 en la zona de los 4,68, una zona de corrección del 50 en la zona del 4,66 y la zona de corrección del 61.8 que hablábamos no se podía perder en la zona de los 4,63. Si recuerdan, comentábamos en nuestro último informe que la zona de los 4,63, esta zona aquí que vamos a remarcar, podía ser una zona en la que se intentaran largos con un stop muy ceñidos para aquellos que tuvieran un carácter un poquito más especulativo. La idea era entrar en esa zona de los 4,63 y con un stop si perdíamos esa zona. Para quienes iban con un carácter un poquito más conservador, hablábamos que la superación por arriba de los 4,77 nos daría inicio más bien a un segundo impulso alcista con un objetivo a la zona de los 4,86, mientras que la pérdida de los 4,63 precipitaría el precio del dólar con toda probabilidad y era un punto para intentar cortos. Vemos que esta opción fue finalmente la más exitosa. Se perdió la zona de los 4,63, con lo cual quienes buscaron largos en esta zona tuvieron que salir asumiendo pérdidas, eso sí, con un stop muy ceñido, y quienes tomaron cortos al ver que se confirmaba la pérdida de esa zona, hubo un movimiento rápido de 5 o 6 pesos a ganar en apenas una jornada y media. ¿Cómo vemos la situación ahora? La situación ahora es un poquito complicada en el sentido en el cual, si por un lado hemos perdido el 61.8 y eso decíamos que por análisis técnico nos daba una indicación de que probablemente nos iba a precipitar a los mínimos del año en los 4,54, no tenemos que olvidar que muchas veces, y sobre todo en un par tan poco líquido como el par dólar-peso chileno, la situación de mercado influye en los movimientos y no siempre el análisis técnico se cumple a rajatabla. Yo diría que la pérdida de los 4,63 nos dio una entrada clara de cortos. Creo que la zona de los 4,60 es una zona para hacer utilidades de esos cortos y quedarse fuera del mercado y no correr el riesgo de intentar llegar a los mínimos del año porque hay una situación de mercado que puede hacer que eso no se produzca. Eso es el dato que ha salido hoy en los Estados Unidos. Hoy salía un dato muy importante en los Estados Unidos, el dato del empleo, que ha salido peor de lo esperado, aunque a mitad de semana la encuesta ADP nos indicaba que probablemente
iba a ser algo mejor de lo que esperaba el mercado, aunque ya estamos acostumbrados a que el ADP suela fallar muy habitualmente, con lo cual un mal dato de empleo va a significar una bajada en las bolsas y en el último tiempo la correlación que hemos estado viendo en los mercados es que una bajada en las bolsas implicaba una subida del dólar sobre el par chileno. Además, por otro lado vemos que si el empleo está dando malos resultados, las bolsas bajan y los indicadores de la economía, como vienen ya desde hace un tiempo, se vienen deteriorando, eso va a implicar que haya una baja en las materias primas, que el precio del cobre disminuya, con lo cual va a hacer que también se revalorice el dólar. ¿En qué situación estamos ahora mismo? La que indiqué hace un ratito. Yo creo que la gente que abrió cortos en la zona de los 4,63 con la pérdida del 61,8 que indicamos, debería realizar utilidades y quedarse fuera del mercado. Quienes estén fuera del mercado, lo mejor es que estén todavía fuera del mercado, que permanezcan en liquidez hasta que haya alguna indicación de que el mercado va a poder tomar una línea un poquito más clara. La situación es clara. Si lo ven en el mes de junio-julio, hubo una estrategia muy clara que fue ver la formación de la cuña que finalmente se rompió, nos dio un largo claro. En los máximos de los 4,75 era una zona para haber intentado cortos, pues era una zona en la que el precio había chocado reiteradamente. Luego hubo que ver una evolución del precio, del tipo de cambio, y con la pérdida de los 63,50, la zona del 61,8 de la que hablábamos el día miércoles, nos dio una entrada para un corto rápido que técnicamente debería tener un destino final en los mínimos del año, en los 4,54, al haber roto esa figura y haber anulado este primer impulso alcista, digamos, hipótesis de primer impulso alcista que finalmente no se está confirmando, pero dada la situación del mercado, dado el dato que ha salido hoy, preferimos hacer utilidades de estos cortos y mantenernos en liquidez en el mercado. Hoy viernes es un día muy importante porque es cierre semanal. Estamos haciendo este informe a la primera hora del día. Cuando cierre el mercado internacional durante la tarde, volveremos a hacer un informe para que lo puedan ver en el fin de semana y tengan una idea más clara de cómo a cierres semanales podemos enfrentar la próxima semana. Como siempre, seguiremos informándoles. Un gusto hablar para ustedes. Alberto Cózar, de Andes Financial.